Bueno, en la sesión anterior estábamos viendo propiedades de las sucesiones. Vimos este teorema que decía que una sucesión monótona acotada es convergente, ¿no? Y utilizamos la propiedad, si hablamos de una sucesión creciente, pues la propiedad del supremo, y si hablamos de una sucesión decreciente, utilizamos la propiedad del ínfimo, ¿no? Otra propiedad muy interesante y bueno, pues hasta cierto punto obvia, es esta propiedad de que el límite pues es único, ¿no? El límite es único y es bueno de esperarse, ¿no? Otra propiedad que es como una condición necesaria, más no suficiente, es la siguiente, ¿no? Suponte que tú tienes una sucesión convergente, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, sea una sucesión convergente. Entonces, si tienes una sucesión convergente, forzosamente esa sucesión es acotada. Aquí es muy importante destacar que el regreso no es cierto, ¿no? O sea, si tienes una sucesión acotada, no necesariamente tienes una sucesión convergente, ¿no? O sea, si tienes una sucesión convergente, entonces forzosamente esta es acotada, pero no necesariamente una sucesión acotada es convergente, ¿no? El ejemplo más claro de una sucesión acotada que no es convergente, pues es justamente la sucesión menos uno a la n, por ejemplo. La sucesión menos uno a la n es una sucesión acotada, pero no es una sucesión convergente, ¿verdad? Entonces la vuelta pues no necesariamente es cierta, ¿sale? Pero bueno, vamos a suponer que tenemos una sucesión convergente y vamos a demostrar que esta es acotada, ¿sale? Bueno, ¿qué significa para empezar pues que una sucesión sea convergente, ¿no? Bueno, si xn es convergente, o más bien lo vamos a poner así, mate xn convergente, si solamente si, para toda epsilon mayor que cero, existe una n en los naturales, tal que la diferencia entre este valor de aproximación y un valor pues, cualquiera en los reales es menor que epsilon, siempre y cuando n sea mayor que n, para x0 que está en R, ¿no? O sea, vamos a decir que esa asociación converge a un valor x0, ¿no? Y bueno, pues ese x0 tiene que ser un valor en los reales, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta desigualdad? Pues esto quiere decir que si n es mayor que n, menos epsilon es más chico que xn menos x0, y esto va a ser más chico que epsilon, ¿no? Pero entonces eso querrá decir que x0 menos epsilon es más chico que xn y esto es más chico que x0 más epsilon, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues vamos a hacer un gráfico, ¿no? Gráficamente, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que, bueno, pues aquí tienes x0, te mueves tantito a la derecha, tantito a la izquierda, y bueno, pues tu sucesión no sabes qué está haciendo, a lo mejor está brincando, vamos a pensar que está brincando, entonces por aquí vas a tener x1, luego vamos a tener x2, a lo mejor una de esas x3, no sé, ¿no? El punto es que en algún momento de la vida vas a tener, ¿no? O sea, vas a tener aquí tus elementos de tu sucesión.
Y entonces en algún momento de la vida va a estar xn grande por aquí. Y luego, pues vamos a pensar que xn más 1 va a caer por acá. Y ya de ahí para el real, pues todos los elementos de la sucesión caen aquí adentro, ¿no? Y conforme vas haciendo n más grande, pues se van pareciendo cada vez más a x0. Este concepto de convergencia, pues ya lo explicamos, tanto teórica como prácticamente, ¿no? Acordarse que xn es una aproximación al valor exacto x0, ¿no? Y realmente cuando tú calculas la diferencia xn menos x0, pues lo que te está dando es un error de aproximación y lo que buscas es que ese error de aproximación cada vez se vaya haciendo más pequeño, ¿no? Entonces, a partir de cierto momento, la sucesión se mete al intervalo de convergencia, es decir, a partir del momento xn más 1, pero por lo mientras, digamos, hay n elementos que no están en el intervalo de convergencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Regresemos a la demostración. Entonces, x1, x2, así hasta xn grande, no pertenecen al intervalo x0 menos epsilon, x0 más epsilon. Para esa epsilon mayor que cero, pues hay estos elementos que no están en el intervalo de convergencia. Entonces, vamos a poner y xn pertenece al intervalo x0 menos epsilon, x0 más epsilon, si n es mayor que n, ¿no? O sea, a partir de n más 1 grande, pues ya todos los demás elementos de la sucesión se meten al intervalo de convergencia. ¿Mm? Entonces, lo que podemos hacer es definir lo siguiente. Vamos a definir m como el máximo de ¿quién? El máximo de el valor absoluto de x1, el valor absoluto de x2, y así hasta llegar al valor absoluto de xn, ¿sí? Vamos a tomar el valor absoluto de x0 menos epsilon y el valor absoluto de x0 más epsilon. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, pues vamos a pensar, no sé, en principio, voy a poner en color amarillo, vamos a pensar que el cero está como por aquí, ¿no? Alguien me va a reclamar, oye, pues no se ve, es lo que quiero, o sea, que no se vea tan clarito el cero, ¿no? Entonces, el cero está por ahí, ¿no? Vamos a pensar. Entonces, ¿qué haces? Agarras la distancia más lejana de x0, por ejemplo, en este caso, este elemento de esta asociación, ¿sí? Si el cero está como por aquí, bueno, pues ya no va a ser este, sino va a ser, digamos, este que está hasta acá. ¿Sí se entiende? Entonces, vamos a pensar, tienes el cero aquí, pues agarras la distancia más lejana, ¿no? Entonces, agarra de todos los elementos que no se meten al intervalo de convergencia, el más grande, ¿no? Y todavía considera, por ejemplo, estos extremos del intervalo de convergencia. ¿Por qué? Porque puede suceder otra situación que puede estar sucediendo, es la siguiente, ¿no? O sea, vamos a pensar, tu intervalo de convergencia estuvo aquí, x0 menos epsilon, x0 más epsilon, y bueno, pues vamos a pensar que tu sucesión hizo algo así, ¿no? Están aquí, y vamos a pensar que el x0 andaba por aquí, ¿no? Digo, perdón, que el cero andaba por aquí. Entonces, la distancia más lejana pues va a ser x0 menos epsilon, ¿no? Y de la misma manera puede darse el caso que el extremo x0 más epsilon
pues sea la distancia más lejana, ¿no? Entonces, realmente lo que estás considerando, pues es de los elementos que no se meten al intervalo de convergencia, agarra el más grande y de los extremos, izquierdo y derecho del intervalo de convergencia, agarra el más grande y compara, ¿no? Compara del más grande de todos estos y de estos dos, pues agárrate el más grande de todos, ¿no? O sea, entonces por eso estoy definiendo M como el máximo de todos los elementos que no se meten al intervalo de convergencia y los extremos del intervalo de convergencia, ¿no? Esta la vamos a quitar. Entonces, ¿qué tenemos? Pues claramente, bajo estas circunstancias, para toda n en los naturales, es claro que el valor absoluto de xn es menor o igual que m, ¿sí? Y entonces, o sea, vamos a pensar en este ejemplo que puse aquí, tengo aquí al cero, pues mira, agárrate la distancia más lejana, ¿sí? Esa es la distancia más lejana y bueno, pues menos m tendría que estar como por aquí, ¿no? Y está claro que todos los elementos de la sucesión están metidos en ese intervalo, ¿no? M menos m. Entonces, bueno, pues ya, eso demuestra que en efecto la sucesión es acotada, ¿no? Y pues concluye nuestra demostración, ¿sale? Entonces lo que decía es el converso, es decir, una sucesión acotada, no necesariamente tiene que ser convergente. O sea, por ejemplo, xn dada por menos uno a la n es acotada, a saber, solamente tiene los valores uno menos uno, ¿no? Pero no es convergente. Y aquí hay un tema, ¿no? Por ejemplo, si te fijas, hay dos subsucesiones, este, donde cada una de esas subsucesiones converge a valores diferentes, ¿no? Esa sucesión, bueno, pues no converge, ¿verdad? Pero he encontrado dos subsucesiones de ella que sí convergen, pero convergen a valores distintos. También pusimos otro ejemplo en algún momento de la vida que era algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, n a la menos uno a la n, ¿se acuerdan? Esta sucesión la estamos pensando como menos uno, no es cierto, perdón, ya me acordé. Además aquí le habíamos puesto un menos uno a la n, ¿no? Me había olvidado. O sea, no solamente tienes un signo en el exponente, sino también acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucesión es esta? Ahora sí, es la menos uno, un medio, menos 3, un cuarto, menos 5, no sé, o sea, a lo mejor la había puesto sin una oscilancia de signo, ¿no? Pero bueno, es indistinto. Esta sucesión, por ejemplo, o sea, este teorema, bueno, esta proposición que acabamos de mostrar, me da una condición necesaria para la convergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sucesión, pues claramente no es acotada, ¿no? ¿Qué significa que es acotada? Pues que hay un número tal que cae por encima de todos los elementos de la sucesión, ¿no? Pero fíjate que pues, aquí lo que podemos decir es nótese que para m mayor que cero siempre puedo encontrar un elemento de la forma 2n menos 1 tal que
2n-1 caiga por encima de m, y esto lo puedo ver como el valor absoluto, ¿verdad? De -1 a la 2n-1, bueno, más fácil, no voy a escribirlo todo, nada más voy a poner x2n-1, ¿no? ¿Sí? O sea, siempre puedo encontrar un natural impar, tal que para cualquier m mayor que 0, ese natural impar supere al valor, pero resulta que ese natural impar, ese es el valor absoluto de este elemento de la sucesión. Entonces, claramente, eso quiere decir que esta sucesión no es acotada, y por el resultado anterior que acabamos de demostrar, eso me dice que esa sucesión ya ni siquiera, ya ni le busques, ¿no? No es convergente. Pero, por ejemplo, esta sucesión, si tú te fijas, bueno, si le pones aquí un 2k menos 1, pues esto es menos 2k menos 1, ¿no? Y para los pares, esto lo estás mandando a 1 sobre 2k, ¿no? La sucesión x sub 2k converge a 0. La sucesión x sub 2k menos 1 diverge a menos infinito. Que por cierto no he definido qué es eso de divergencia, pero lo que puedo decir es crece demasiado, ¿no? Este ejemplo precisamente nos motiva a meter la siguiente definición, ¿no? Tómate una sucesión. Se dice que esta sucesión diverge a más infinito si para toda m mayor que 0 existe una n en los naturales, tal que, fíjate, aquí ya no le puse como épsilon, porque no voy a indicar este valor chiquitito, sino un valor cualquiera, ¿no? Entonces, tal que xn cae por encima de m siempre y cuando n sea mayor que n. ¿Esto qué quiere decir? A ver, pues que crece desmedidamente, ¿no? O sea, tú de alguna manera lo que estás haciendo es fijas a m, ¿no? Entonces viene aquí la sucesión, ¿en qué color la pondremos? En azul, órale. Tienes x1, x2, x3, x4, x5, en una de esas a lo mejor se están pegando, pero hay un elemento, pues aquí viene xn, vamos a pensar, y hay un elemento que chin supera m y todos los demás elementos se disparan, ¿no? Ahora, ojo, no os confundáis, no quiere decir que sea monótona. Aquí en mi ejemplo gráfico, pues estoy poniendo que la asociación es monótona, pero en una de esas no necesariamente es monótona, ¿no? O sea, no quiere decir con esto que todas las asociaciones divergentes tienen que ser monótonas, ¿no? No necesariamente. Podemos estar teniendo lo siguiente, ¿no? O sea, a lo mejor aquí fue x1, luego vino aquí x2, luego por acá está x3, luego por acá está x4 y así te sigues, ¿no? O sea, puede ser que esté brincando, pero en algún momento de la vida la sucesión supera el valor m. Y a lo mejor pones un valor m por acá, ¿y qué crees? Pues la sucesión sí siguió creciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, los, los elementos de la sucesión, no importa qué tan grande sea tu barrera, siempre van a estar por encima de cualquier valor que tú fijes, ¿no? Eso significa, perdón, eso significa que la sucesión se dispara a más infinito. Ahora,
Vamos a decir que la sucesión diverge a menos infinito si para toda m mayor que cero existe una n en los naturales tal que tal que xn cae por debajo de menos m si n es mayor que n. O sea, entonces aquí como que de alguna manera lo que estoy pensando es que el cero está como por aquí. Vamos a pensarlo, ¿no? Y en esta segunda parte de mi definición, bueno, pues lo que estoy pensando es que el cero está por acá, vamos a pensar, tu barrera está por aquí, ¿verdad? Tu sucesión la estás pensando como, pues, quién sabe qué está haciendo, a lo mejor está brincando, ¿no? Está haciendo cosas ahí medio raras. Vamos a pensar x1, x2, x3, x4 y así te sigues, ¿no? x5 y así te sigues. Entonces tomas xn y en algún momento de la vida pues, ya brincó más allá de la barrera, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces no importa qué tan grande pongas la barrera hacia el lado izquierdo del cero, siempre vas a poder encontrar un elemento que vaya más allá. Y esto usualmente se denota así, ¿no? O sea, tú dices límite cuando n tiene infinito de esto, pues es m, perdón, es infinito, ¿no? Aquí, por ejemplo, límite cuando n tiene infinito de xn es menos infinito. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar con el concepto de infinito, tendemos a ser muy intuitivos. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto de muy intuitivos? Pues quiero decir que trabajamos con el infinito como si este fuera un número, pero no es un número, o sea, tengan mucho cuidado, es solamente un símbolo que te representa un valor extremadamente grande. ¿Sí estamos? Entonces, pues tengan cuidado, o sea, el infinito no es un número, es un símbolo, ¿ok? Bueno, entonces tenemos ya el concepto de divergencia. Una asociación es divergente si se va a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que crece desmedidamente hacia la derecha. O una asociación va a ser divergente si se va a menos infinito también, puede ser. Este, si crece desmedidamente hacia la izquierda del cero. Pero ojo, de alguna manera, el concepto, para nosotros el concepto de divergencia quiere decir que la sucesión crece, 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 crece y se aproxima, por así decirlo, vamos a ponerlo entre comillas, se aproxima al infinito, ¿sí? O sea, que al momento de considerar valores cada vez más grandes, digo, al momento de considerar n más grande, vas obteniendo valores cada vez más grandes. Y eso quiere decir que la sucesión, pues como que de alguna manera se aproxima, entre comillas, al infinito, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, no sucede con esta sucesión, ¿no? O sea, esta sucesión brinca a la izquierda y se regresa y se aproxima al cero. Y luego brinca más lejos a la izquierda y se aproxima al cero, ¿no? O sea, puedo construir una sucesión de este estilo. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ponerle por aquí ejemplos, ¿no? Entonces, tómate la sucesión que sea n, ¿no? Así literal, n. Pues esta sucesión claramente es divergente, ¿no? Por propiedad arquimediana, tómate m mayor que cero, entonces por propiedad arquimediana,
aplicada ¿a quién? Aplicada a uno y m, sabemos que existe una n en los naturales, tal que m es menor que n por uno. Pero bueno, pues eso es n, ¿no? O sea, acuérdate, ¿no? Dados dos números donde uno es mayor que cero, claramente uno es mayor que cero, hay un natural tal que puedes multiplicarlo por el número que es mayor que cero y eventualmente vas a superar al otro número real. En este caso, el otro número real es m. Esta propiedad ya la demostramos hace varios días, ¿no? Entonces, hay un número natural tal que al multiplicarlo por uno, eventualmente supera el valor m. Por ejemplo, otro caso, ¿no? Pues, el clásico, menos n, ¿no? Igual, ¿no? Sea m mayor que cero. Uy, o sea, m mayor que cero. Entonces sabemos que existe una n en los naturales tal que m es menor que n por uno, que es n. Pero entonces, menos m es más grande que menos n, que es justamente xn, ¿no? ¿Sí? Entonces, como eso se cumple para cualquier m mayor que cero, pues ya, ¿no? Terminas. Ahora fíjate, vamos a tomar una sucesión que sea 2 a la n, ¿no? Ok, fíjense bien, este me gusta porque 2 a la n lo puedes escribir como uno más uno a la n, porque nadie se enfada porque yo escriba eso, ¿no? Pero aquí puedo utilizar el binomio de Newton. Entonces van a decir, ah, chis, ¿por qué vas a usar el binomio de Newton ahí, no? Uno a la n por uno a la n menos k, es el binomio de Newton. Y esto, pues si tú te le quedas viendo feo un rato, pues es suma desde que casi igual con cero hasta n, de n en k. Y esto pues es n0, n en 0, más n en 1, etcétera, hasta n en n, ¿no? Y alguien me va a decir, bueno, sí, ¿y eso qué? ¿No? No sigue sin tener sentido para mí, pero dense cuenta de una cosa. Esto tú lo puedes escribir como 1, n en 0 es 1, n en 1 es n, y el resto, ¿no? Si tú te fijas, n en 2, n en 3, todos estos elementos que tienes aquí son mayores que cero, ¿ok? Entonces esto es más grande, bueno, ese sí puede ser igual, pero usualmente es más grande que n solita. ¿Por qué? Porque a n le está sumando 1 y le está sumando muchas más cosas que son positivas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 2 a la n es más grande que n, mayor o igual, ¿no? En una de esas. ¿Sí? Ahora, tómate m mayor que cero. Sabemos que existe un n en los naturales tal que este m cae por debajo de n, ¿no? Pero esta n es más chico que 2 a la n. O sea, para esa n en los naturales que encontraste con la propiedad arquimediana. Entonces, ¿qué acabo de demostrar? Acabo de demostrar que esta sucesión es divergente.
¿Sí estamos? Pues, bueno, pues ya tenemos otra sucesión que es divergente. Y de hecho, si te agarras 3 a la n, pues 3 es más grande que 2, entonces 3 a la n es más grande que 2 a la n, entonces 3 a la n va a ser divergente. Entonces cualquier número elevado a la n que caiga por encima de 2 a la n va a generar una sucesión que es divergente, ¿no? De hecho, pues ahí tenemos una propiedad bien interesante, ¿no? Si tú tienes que xn es más grande que una sucesión yn y esa sucesión diverge a más infinito, pues xn también diverge. Ahorita lo escribimos, no se preocupe. Pero tenemos esa propiedad, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo más. Fíjense. Podemos tener la sucesión -1 a la n por n, ¿sí? Este ejemplo me encanta porque tiene una gran virtud. Cuando n es igual a -1, tienes -1, luego tienes 2, luego tienes -3, luego tienes 4, luego tienes -5 y así te vas, ¿no? Entonces esta sucesión está brincando: -1, 2, -3, 4, -5, 6, -7, 8, -9, 10 y así te sigues, ¿no? Uno podría decir esta sucesión diverge. No, fíjate. Tómate la sucesión 2k menos 1. Bueno, pues esa se va a menos 2k menos 1. Y tienes la sucesión z sub 2k, que solamente te deja como 2k. Entonces hay un par de subsucesiones, ¿no? Una que se va a menos infinito, a saber la z sub 2k menos 1, y otra que se va a infinito, a saber la z sub 2k. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Les comentaba que el concepto de divergencia es, entre comillas, un eh, concepto que implica la aproximación, entre comillas, aproximación a el infinito, ¿no? O a menos infinito. Pero como este concepto de aproximación, entre comillas, implica que o te acercas a infinito o te acercas a menos infinito, pero no a los dos, o sea, porque de alguna manera vamos a pensar el concepto de límite, entre comillas, es único. No puede ser que te estés aproximando a infinito y a menos infinito simultáneamente. Eso no se puede, ¿sí? Entonces, esta sucesión está haciendo brincos grandotes, tanto para la derecha como para la izquierda, ¿no? Entonces, eso no es, ¿no? O se aproxima, entre comillas, sigo diciéndolo, a menos infinito, o se aproxima, entre comillas, a infinito. ¿Sí se entiende? Entonces, esta sucesión, aunque lo parece, no converge, perdón, no diverge. ¿Sí? Esta sucesión simplemente no es convergente. Así la vamos a etiquetar. ¿Sí? Ahorita vamos a precisarlo con una definición, este concepto también. ¿Sale? Entonces, pero fíjate, aquí hice una técnica medio rara, ¿no? Porque agarré dos subsucesiones y me fijé, este, qué pasaba con esas dos subsucesiones. ¿Alguien iba a preguntar algo? Una ¿No? duda, lo de ZN, entonces no es convergente ni divergente. Exactamente. Ok. Exacta, exactamente.
¿sí? O sea, la convergencia es que te aproximas a un valor, así. O sea, que eventualmente tu error de aproximación es chiquito para un valor real exacto, ¿no? X0. El concepto de divergencia es parecido al de convergencia, solamente que te estás aproximando, entre comillas, por así decirlo, al infinito. O te estás aproximando, entre comillas, al menos infinito. Pero hay un tercer concepto que es no convergente, ¿sí? Una sucesión no convergente es como la sucesión -1 a la n, por ejemplo. O como esta sucesión rara que construimos en algún momento de la vida, ¿no? Esta n a la -1 a la n, o esta, que es todavía peor, que brinca entre negativos y positivos, ¿no? ¿Sí? Esta otra sucesión que tengo acá tampoco es convergente porque brinca de -1, luego a 2, luego a -3, luego a 4, luego a -5, luego a 6 y así está. Entonces está moviendo de izquierda a derecha del cero, pero curiosamente esta es una sucesión que conforme voy considerando n más grande se va alejando cada vez más del cero, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Entonces no puedo decir que diverge a más infinito o que diverge a menos infinito porque pues, se está aproximando para los dos lados. Simplemente voy a decir no es convergente. Entonces tenemos tres tipos de sucesiones. Las convergentes, las que se aproximan a un valor real, fijo. Las divergentes, que se pueden ir a más infinito, es decir, crecen desmedidamente hacia el lado derecho del cero, o divergen a menos infinito, es decir, que crecen desmedidamente hacia el lado izquierdo del cero, pero no hacia los dos lados. Y la otra es no convergentes, ¿sí? O sea, que no se aproximan ni a un valor ni a otro, o que crece desmedidamente en una dirección y se aproxima a otro valor en otra dirección, o que crece desmedidamente en una dirección y crece desmedidamente también en otra dirección, ¿no? Lo que sí podemos hacer es decir que dentro de las sucesiones no convergentes, la sucesión puede ser eh, en algún momento de la vida acotada o no acotada. Eso sí se puede. ¿Por qué? Porque la condición de acotamiento no te implica convergencia, ¿sí? Entonces tenemos esos tres tipos de sucesiones. Ahorita lo precisamos. Lo que me gustaría presentarles antes de hacer esa precisión es el siguiente resultado, porque en estas dos demostraciones utilicé una propiedad que fue ver subsucesiones, ¿no? O sea, si tú te fijas aquí, agarré dos subsucesiones, la de los impares y la de los pares. Aquí, igual, dos subsucesiones, pares e impares. Aquí, dos subsucesiones, pares e impares, ¿no? Y con eso pareciera que fue suficiente para ver que la sucesión no era convergente, ¿no? ¿Y esto por qué lo hice? Pues porque tengo el siguiente resultado. Una sucesión que converge a un valor x0, digamos, este, tiene subsucesiones que también convergen a ese valor y viceversa, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como sí, solo sí. Entonces una sucesión converge a un valor x0 en los reales si solamente si toda subsucesión converge a x0, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a recordar qué significa este concepto de subsucesión, ¿no? Dice,
tienes dos sucesiones, una sucesión es subsucesión de otra, si existe una nk en los naturales tal que yk es xn sub k, ¿no? Y donde cada uno de estos naturales es más chico que el sucesor, ¿no? El siguiente. Básicamente, si tú te fijas, no lo estoy diciendo, pero tú dices que esta sucesión es subsucesión de otra si existe una función que va de los naturales en los naturales, tal que phi de k es n sub k. ¿Sí? Y entonces lo que estás diciendo es que yk pues, es x de phi sub k, o phi de k más bien. O sea, si puedes encontrar una correspondencia entre los subíndices de tu sucesión YK y algunos subíndices de la sucesión XN. Fíjense lo que acabo de decir. Una correspondencia entre los subíndices de la sucesión YK, o sea, todos, con algunos de la sucesión XN. ¿Sí? Tal que pasa esto. Pero además también tenemos que ponerle una condición. Phi k pues, tiene que ser más chico que phi k más 1, porque si no, o sea, es una función creciente, ¿no? Si te fijas, ¿sí? Entonces, en este contexto, por ejemplo, puedes agarrar la identidad, ¿no? O sea, ya con este concepto en la bolsa, puedes decir, pues yo puedo agarrar phi, que vaya de los naturales en los naturales, y voy a definir phi de k, con k en los naturales, obviamente, como la identidad, es decir, mi función phi va a agarrar, va a ver el natural k y lo corresponde con k. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que y sub k lo vas a mandar a x de phi k. Pero para esta función en particular, esto es xk. Para esta en particular, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y fíjate, ojo, phi de k, que por cierto es k, es más chico que k más 1, que es phi de k más 1, ¿no? Estás agarrando la identidad. Entonces, esta función en particular satisface las dos condiciones que tú me estás pidiendo. Una que está correspondiendo con subíndices de la sucesión, estoy tomando la sucesión n, así literal. Bueno, no es cierto, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando cualquier sucesión y estoy definiendo yk como xk. O sea, no estoy haciéndole nada a la sucesión xn, no estoy suprimiendo ningún elemento de la sucesión, simplemente la estoy tomando así como está. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda sucesión es subsucesión de sí misma, bajo esta definición de subsucesión. O sea, ¿qué quiere decir esta definición de subsucesión? Que puedes encontrar una correspondencia entre los subíndices de la asociación YK y algunos de la asociación XN. Algunos. O sea, no estoy restringiendo a que forzosamente suprimas o suprimas ciertos elementos de la asociación XN. Puede ser, como en este caso, que no estés suprimiendo nada, que la dejes como está.
Eso también es una forma de construir una subsucesión. Conclusión, toda sucesión es subsucesión de sí misma. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estábamos haciendo? Pues todo, porque en lo que estábamos haciendo, estábamos diciendo, una sucesión converge a un valor si solamente si toda subsucesión converge a ese valor. Entonces la vuelta, con lo que acabo de platicarles, se vuelve trivial. ¿Por qué? Porque, como toda subsucesión converge a x0, ¿sí? Entonces, en particular, xn es subsucesión de sí misma y ya acabaste, ¿no? ¿Sí? Siempre que hago esta demostración, siempre me dicen que soy un marrullero, pero pues no, o sea, está claro, ¿no? O sea, si tú supones que toda subsucesión converge a x0 y una sucesión es subsucesión de sí misma, pues en particular, este, esa subsucesión converge también a x0, o sea, acabaste. El que realmente es difícil es pues, la ida. Y difícil entre comillas, porque hasta eso no. Ujú. Vamos a hacer la ida, ¿no? Supongamos entonces que xn converge cuando n tiene infinito a x0. Bueno, entonces para toda epsilon mayor que cero, existe una n en los naturales, tal que el valor absoluto de xn menos x0 es menor que epsilon, siempre y cuando n es mayor que n. ¿Sí? Ahora, tómate una subsucesión, tómate yk, ay, y pues, ¿qué tenemos aquí? O sea, yk subsucesión de xn, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yk es xn sub k, ¿sí? Para alguna nk en los naturales, ¿no? P.A. significa para alguna, ¿ok? Entonces, fíjate, claramente, claramente, lo que puedo decir es que esta k es menor o igual que nk, ¿no? Puede ser igual, pero en general nk es más grande que k. A ver, pensemos un minuto porque esto es un poquito raro, ¿no? O sea, tú tienes la sucesión, vamos a pensar, x1, x2, x3, x4, etcétera, ¿no? Y entonces tu y1, por ejemplo, puede ser x2. Tu y2 puede ser x2, por ejemplo, también. No, perdón, no, porque ya elegí x2, perdón, estoy mal. Tu y2, por ejemplo, puede ser x3, ¿no? Tu y3 puede ser
x5. Y así te vas, ¿no? Entonces, en términos generales, este elemento que tú estás poniendo es, o sea, este subíndice de la x es más grande que este subíndice, porque los subíndices de la y lo único que indican es cuál es el número de elección que estás haciendo de los términos de xy, de xn, perdón, ¿sí? O sea, en la primera elección tomé el segundo elemento de xn. Entonces, así lo como que esa es la forma en como lo estoy leyendo, ¿no? O sea, el primer elemento que elegí de la asociación xn fue x2, es decir, y1 igual a x2. El segundo elemento que elegí de la asociación xn fue x3, es decir, y2 igual a x3. Y así me voy, o sea, como que estos te están indicando qué elementos de la asociación estás eligiendo en cada paso y estos pues, son los elementos que estás eligiendo. ¿Se entiende? Entonces, en general, el subíndice K tiene que ser más chico que NK, ¿sale? Entonces, fíjate, si K es más grande que N, pues en particular N sub K va a ser más grande que N. ¿Y eso qué va a implicar? Eso va a implicar que xn sub K menos x0 es más chico que epsilon por la definición de convergencia. Pero esto no es otra cosa más que tomar la diferencia entre YK y X0. Pues ya acabaste, ¿no? Porque eso quiere decir justamente que para toda K mayor que N, YK menos, bueno, menos X0 es menor que epsilon. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para toda epsilon mayor que 0 hay un momento a partir del cual sucede que si K es más grande que N, la diferencia entre esto y esto es más chico que epsilon. Pero pues justamente eso quiere decir que YK converge cuando K tiene infinito a X0. Pero fíjate que esa subsucesión fue arbitraria, ¿no? O sea, no plantea una forma de elegir a la subsucesión de XN, simplemente agarré cualquiera. Por lo tanto, toda subsucesión de esta converge a X0. Y acabamos. Entonces, este resultado, esta proposición, nos otorga un criterio de convergencia de sucesiones. ¿Sí? ¿Cuál es ese criterio? Para que una sucesión converja, todas sus subsucesiones deben de converger y converger a lo mismo. Entonces, si tú encuentras dos subsucesiones de una sucesión que converjan a valores diferentes, entonces la sucesión no converge. Por ejemplo, lo que estábamos haciendo antes, ¿no? La menos 1 a la n tiene dos subsucesiones, una que tiene puros unos y otra que tiene puros menos unos. Por lo tanto, esas convergen a 1 y menos 1 respectivamente. Como son dos subsucesiones diferentes, entonces la sucesión general no converge. O como esta sucesión n a la menos 1 a la n, ¿no? Se está yendo a 1, un medio,
3, un cuarto, 5, un sexto, etcétera, ¿no? Esa sucesión, por ejemplo, tiene una subsucesión que converge a cero y otra que diverge, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la siguiente definición. Se dice que una sucesión xn no converge si satisface una de las siguientes condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, si existen dos subsucesiones de xn que convergen a valores distintos, ¿vale? Si existe una subsucesión que diverge y otra que converge, ¿sí? Y la tercera es si existe una subsucesión que diverge, aquí sí le voy a poner, que diverge a más infinito y otra que diverge a menos infinito. Aquí podemos ponerle a más o a menos infinito y otra que converge, ¿va? ¿Sí? Bien, para que quede bien alineadito. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos de sucesiones, las que convergen, las que divergen y las que no convergen, ¿no? Y dentro de las que no convergen, tenemos dos tipos de sucesiones, las acotadas y las no acotadas. Las acotadas son las que satisfacen la primera condición de esta definición, en una de esas, ¿sí? Porque, ojo, aquí estoy diciendo que existen, ¿sí? Más no que son exclusivamente dos subsucesiones las que puedes generar con esa sucesión. Por ejemplo, fíjense bien, puedo definir la siguiente sucesión. Puedo decir xn que sea 1 entre 3k, si n es igual a 3k, 1 menos 1 entre 3k menos 1, si n es 3k menos 1, y 2 menos 1 entre 3k menos 2, si n es igual a 3k menos 2. Entonces los naturales los estoy dividiendo en cosas que son múltiplos de 3, cosas que tienen un residuo, al momento de dividir entre 3 tienen un residuo 1,
y cosas que al dividirlos entre 3 tienen residuo 2, ¿no? Entonces, así estoy dividiendo a los naturales. Y entonces los que son de la forma x3, x6, x9, x2, etcétera, los estoy mandando a uno entre 3, un sexto, un noveno, un doceavo. Luego, los que son de la forma x2, ¿verdad? X4, X 7, etcétera. Perdón, X2, X5, X8, etcétera. Todos esos los estoy mandando a uno menos uno entre 3K menos uno. Y así, sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando K tiende a infinito, este elemento se va a cero, esta sucesión se va a uno y esta sucesión se va a 2. Bueno, hay al menos dos subsucesiones que convergen a valores distintos, a saber, x sub 3k converge a cero cuando k tiende a infinito, y sub 3k menos uno converge cuando k tiende a infinito a uno. Bueno, ya tienes al menos dos subsucesiones que convergen a valores distintos, pero no quiere decir que necesariamente para que una sucesión sea no convergente tiene que tener exactamente dos subsucesiones que convergen a valores distintos. Puede tener más, ¿no? Aquí hay una tercera subsucesión que converge a dos. Bueno, pues la cosa es peor todavía, ¿no? Hay tres subsucesiones que convergen a valores diferentes. ¿Sí? Ahora, fíjense, un resultado que sería bueno que ustedes demostraran es el siguiente. Si una sucesión no es acotada superiormente y dualmente, podemos decir inferiormente, entonces existe una subsucesión que diverge a más infinito, dualmente a menos infinito. ¿Vale? Entonces eso me gustaría que ustedes lo demostraran, ¿no? Una sucesión no es acotada superiormente o inferiormente, entonces existe una subsucesión que diverge a más infinito o a menos infinito. En esta parte me gusta casi siempre presentar el siguiente resultado antes de ir ya como tal a propiedades de aritmética de sucesiones convergentes. Me gusta presentar el siguiente resultado que es muy geométrico, ¿no? Miren, tómense es una circunferencia, ¿no? Esa circunferencia, bueno, pues la van a plantar, ¿sí? En un plano, ¿sí? Bueno, ahí quedó medio chueco, pero, ush, no me queda. Bueno, ahí está, ahí más o menos, ¿no? Entonces la pones en un plano, ¿no? Voy a pintar el eje Y, en otro color, ¿no? Entonces está en un plano. Esta circunferencia, vamos a centrarla, va a ser una circunferencia de radio 1 medio, ¿sí?
aquí este es el valor 1, ¿no? Y bueno, pues este es el origen, ¿no? Tienes una circunferencia de radio 1 medio con centro en 1 medio, ¿no? Ok. Mi circunferencia, pues, mi dibujo está un poquito charro, aquí está un poquito feo, ¿no? Vamos a borrarle tantito aquí para que se vea un poquito más. Uy, creo que salió peor. Bueno, se entiende que es una circunferencia, ¿no? Híjole. Bueno, pues creo que salió peor. Bueno, vamos a dejarla como la habíamos puesto originalmente. Es una circunferencia de radio 1 medio con centro en 1 medio. Fin. ¿Qué más? Vamos a poner. ¿Me conviene la de 1 medio? Sí, pues 1 medio. Entonces, fíjate. Déjame ver. Ok. Entonces, aquí, este punto que tienes aquí y este punto o sea, píntate un diámetro que sea paralelo al eje de las X, ¿no? Entonces, ese punto tiene por coordenadas, en el caso del lado izquierdo, -1 medio, 1 medio, y en el caso del lado derecho, 1 medio, 1 medio, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, ok. Entonces, el punto -1 medio, 1 medio y el punto 1 medio, 1 medio, pues los puedo ubicar en esa circunferencia, ¿no? Ujú. Ok. Va. Bueno, entonces tengo el intervalo, abajo tengo el intervalo -1 medio, 1 medio, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué caramba estás haciendo? Bueno, voy a agarrar y aquí voy a hacer un pequeño zoom. Voy a borrar, ¿sí? Eh, ese pedacito, el polo norte. Voy a quitar este punto de la circunferencia. Este punto que tenía aquí era el punto 0,1, ¿no? Entonces voy a quitar el punto 0,1 de la circunferencia, ¿sí? Entonces voy a denotar eso de la siguiente forma. Voy a ponerle S1. Va a ser el conjunto de puntos XY. Voy a poner aquí S1 1 medio. Conjunto de los puntos XY tales que X menos 1 medio al cuadrado más Y al cuadrado sea igual a 1/4. O sea, la circunferencia con centro en 1 medio, 0 y radio 1 medio. ¿Sale? Y entonces voy a considerar este conjuntito menos el punto 0,1, ¿no? ¿Sí? Ahora, espérame tantito. Tu, 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 tu. ¿Sí estoy bien? Mm, mm, mm. Sí, ¿no? ¿Está clara la idea? Pero aquí hay algo que no me gusta.
Mm, lo puse al revés, ¿verdad? Estoy mal aquí. Puse mal mi ecuación, perdón. Sí, ya decía yo. Ok, ¿cómo? No, está mal. Es x cuadrada más y menos un medio al cuadrado. Perdón, fue una ofuscación medio charra, ¿sale? Sí, porque estoy centrando en el punto cero como un medio, ¿no? Sí. Entonces, x cuadrada más y menos un medio al cuadrado, ¿no? Es claramente 0,1, perdón, 0,1 ya está sobre la circunferencia, ¿no? Ahí estamos. Entonces tenemos ya esa cosa. Está bien. Entonces, vamos a considerar lo siguiente, fíjense. De aquí del polo norte voy a pintar una recta, ¿sí? Y entonces esa recta va a intersecar a la circunferencia en un punto y a el eje de las X en otro punto. ¿Sí estamos? Entonces este punto vamos a llamarle el punto A1, B1 y a este punto, bueno, A, B, vamos a ponerle mejor para no hacernos bolas. A, B. Y a este punto que estamos encontrando, pues vamos a llamarle XY, ¿no? Y bueno, no, porque XY lo estoy utilizando para acá, ¿no? Entonces vamos a ponerle, no sé, W1, W2. Creo que por eso quería ponerlo así, ¿no? Entonces, por eso vamos a ponerle acá arriba A1, A2. Bueno, nada más estoy definiendo como la notación, pero bueno, A1, A2, ya. A1, A2, que es la intersección con la circunferencia azul, y W1, W2, que es la intersección con el eje de las X. ¿Sale? Ok, entonces vamos a pensar que el punto A1, A2 es dado, ¿sí? Entonces, tómate, pues, utilizamos la fórmula de punto pendiente, entonces digo, bueno, tomo M, que sea A2 menos 1 entre A1 menos 0, que pues para los cuates esto es A2 menos 1 sobre A1, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, tomo la recta que vaya A2 menos 1 entre A1 por X menos 1, ¿sale? Perdón, estoy mal. Sigo a fuerzas, no sé por qué, hoy ando un poco buscadón. O sea, tomo Y menos 1 y aquí pongo X menos 0, ¿no? O sea, quiero que construir la recta que tenga esta pendiente y que pase por el punto 0,1. Quiero que pase por el polo norte, ¿no? Entonces, está clarísimo que Y lo tengo que escribir como A2 menos 1 sobre A1 por X más 1, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mm, si tú te fijas, podemos cocinar con esto un par de ecuaciones paramétricas, ¿no? A saber, entonces los puntos que están en la recta tienen la forma x, A2 menos 1 sobre A1 por x
más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces solamente estoy cocinando como este, es esa recta, ¿sí? Ahora también lo que puedo agarrar es definir el siguiente vector. Puedo agarrar y decir, tómate el vector W1 menos A1 y W2 menos A2. Esto no es otra cosa más que W1, W2 menos A1, A1, A2, ¿no? ¿Sí? Voy a tomar ese vector. Y ese vector es un vector dirección para mi recta. Entonces, fíjate, la ecuación vectorial de esa recta, ¿sí? Que pasa por A1, A2 y W1, W2, ¿qué forma tiene? Tiene la forma. Entonces, las coordenadas de mi recta van a tener que ser de la forma. Quiero que pase por A1, A2. Bueno, pues A1, A2 es punto de la recta. Y le voy a sumar t veces este vector director. ¿Sale? O lo que es lo mismo, puedo poner TW1 más 1 menos T por A1, coma TW2 más 1 menos T por A2, con T en los reales. Esta es una forma vectorial de la recta que pasa por A1, A2 y W1, W2. Fíjate que cuando T es igual a 0, estás en A1, A2. Y cuando T es igual a 1, estás en W1, W2. ¿Sí se entiende? Entonces, esta es una ecuación vectorial. Entonces, tenemos dos formas de distinguir los puntos que se encuentran sobre esta recta. ¿Sí? Uno es con esta ecuación que tengo aquí arriba y la otra es con esta ecuación que tengo acá abajo. Ahora, si tú quieres que el punto, por ejemplo, 0,1, que es el polo norte, esté en la ecuación de la recta, o sea, esta de aquí la construí a partir de la fórmula de punto pendiente y esta de aquí la construí a partir de la ecuación vectorial de una recta. Entonces, si 1,0, perdón, 0,1 está en la recta, entonces, ¿qué queremos? Queremos 0,1 igual a T W1 más 1 menos T por A1, coma TW2 más 1 menos T A2. Ahí, ¿sí? O sea, queremos que esta coordenada satisfaga esta expresión. ¿Y eso a dónde me lleva? Eso me lleva a que 0 tendrá que ser T por W1 más 1 menos T por A1 y 1 tendrá que ser T por W2 más 1 menos T por A2. Ahora fíjate, aquí que está dado, lo que tenemos dado es A1 y A2. ¿Sí estamos? Eso está dado.
lo que a mí me gustaría determinar es el valor de W1 y el valor de W2 en términos de A1 y A2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de esta expresión, de la primera expresión, puedes decir, ah, mira, pues menos 1 menos t por A1 sobre t es igual a W1, siempre y cuando t sea distinto de cero, ¿no? Porque si no, pues esto se va. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que... Ah, bueno, antes de eso, ¿qué me conviene? Espérenme tantito. Estoy mal aquí. No, no me conviene eso, perdón. Entonces, aquí lo que me gustaría saber es qué valor debe de tener esa t, ¿no? Por ejemplo. O sea, para poder quitar el parámetro t de esa expresión, ¿no? Entonces, a ver, espérame un tantito. ¿Qué tenemos? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Más fácil. Tenemos cero igual a t por W1 por W2 más uno menos t por A1 W2, puede ser. Y por otro lado tengo menos W1 igual a menos t por W1 W2. O sea, multipliqué la primera ecuación por W2, ¿no? W2 por cero, TW1, W2, uno menos TA1, W2, y luego la otra ecuación por menos W1, ¿no? Ajá, uno menos T por A2, W1. Aquí le voy a cambiar el signo, ¿no? Ahí está. A ver qué pasa. Ok, y entonces sumo y me queda menos W1 igual a uno menos T por por A1 W2 menos A2 W1, ¿no? Una cosa de ese estilo. Ujú. Y entonces, bueno, pues aquí voy a poner menos W1 sobre esta cosa horrible, igual a uno menos T. Y con esto lo que he obtenido es el valor de T, ¿no? T va a quedar como uno más W1 sobre A1 W2 menos A2 W1, ¿no? Y bueno, pues eso como lo escribo, me queda A1W2 menos A2W1 más W1 sobre A1W2 menos A2W1. ¿Y eso a dónde me lleva? A1 por W2 más 1 menos A2 por W1 sobre esta cosa horrible, ¿no? O sea, he obtenido el valor de t en términos de A1, W2, W1 y A2, ¿no? Sí, se ve un poquito feo, pero sí. Ujú. Entonces, bueno, aquí
obtuve como la parametrización de la recta. Ahora, la otra alternativa, eso me llevó a algo muy complicado, ¿no? Entonces, cociné, dado el punto A1, A2 y el punto 0,1, cociné esta ecuación vectorial para la recta, ¿no? ¿Sí? O sea, los puntos que están en la recta tienen esta forma. Entonces, si quiero que W1, con esta expresión, si W1, W2 están en la recta, entonces forzosamente W2 deberá de quedar expresado en términos de W1, ¿no? Una cosa de ese estilo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué quiero con todo esto? Porque está medio raro el asunto. Lo que quiero que observen es lo siguiente. Si tú te fijas, geométricamente hablando, o sea, ya después de que hice bastantes malabares algebraicos allá abajo, lo que quiero que observen es que para cada punto, para cada recta que tú tomes aquí, ¿sí? Bueno, aquí está un poquito charro mi dibujo, pero para cada punto que tú tomes en la circunferencia, vas a tener un punto que se encuentra sobre el eje de las X. Por ejemplo, esta recta verde que tengo aquí, que es la del eje Y, pasa por el punto 0,1 y se corresponde con el origen, ¿sí? Entonces, todos los puntos que están arriba del diámetro de este diámetro se van a corresponder. Aquí mi dibujo está bastante mal hecho, ¿no? Pero, digamos, esta recta debería de corresponder con un punto que está en el intervalo menos un medio, un medio. O sea, todos los puntos que están aquí abajo, abajo de este diámetro, se corresponden con los puntos que están en el intervalo menos un medio, un medio. Todos los puntos que están por encima de ese diámetro, ¿se fijan? Todos, ¿sí? Les vuelvo a insistir, aquí mi dibujo está bastante mal hecho. Entonces, todos los puntos que se encuentran sobre el diámetro que pintamos aquí, este diámetro, se corresponden con puntos que están del el intervalo menos infinito, coma menos un medio, y del el intervalo un medio, coma infinito. Y si tú te fijas, conforme te vas acercando al polo norte, al 0,1, la recta queda cada vez más lejos. O sea, los puntos que estás agarrando aquí sobre la circunferencia y que se van aproximando al polo norte, cada vez más quedan más lejos sobre el eje X. ¿Se fijan? Entonces, lo que estoy tratando de construir para fines prácticos con estas expresiones que estaba haciendo aquí es una correspondencia entre los puntos de la circunferencia y los puntos sobre el eje, de tal manera que me permita ver que conforme me voy aproximando a ese polo norte, voy a obtener un valor que sea infinito. Esta construcción geométrica se llama proyección estereográfica y lo que hace es corresponder los puntos que se encuentran sobre la circunferencia de radio, en este caso un medio, con centro en 0,1 medio, ¿sí? Los puntos que están sobre esa circunferencia con los puntos que están sobre el eje de las X, ¿no? Y eso me permite de alguna manera ver como que al infinito, ¿no? O al menos infinito. Como me voy acercando al polo norte de esta circunferencia, por la derecha me voy a ir aproximando al infinito. Si me aproximo al polo norte de esta circunferencia por la izquierda, me estoy yendo a menos infinito.
Y es como una forma de entender al infinito como parte de esta aritmética, ¿no? Pero bueno, eso lo terminamos de construir la siguiente vez. Termino de hacer esta construcción que dejé inconclusa y la vemos la siguiente vez.